Dios te bendiga en esta hora. Damos gracias al Señor porque estamos estudiando hoy Proverbios capítulo 30. Estamos casi ya en la recta final de este estudio bíblico que hemos tomado en lo que es este mes, iniciando el año, iniciando con los proverbios, consejos de sabiduría para nuestras vidas. Hoy entramos a lo que es una parte diferente de estos proverbios. Si has estado conmigo a lo largo de todo este estudio, te vas a dar cuenta que los 31 capítulos del libro de los proverbios están divididos en el capítulo número 1 hasta el verso 7. Encontramos la introducción del libro y luego del verso 8 en adelante encontramos hasta el capítulo 9. Nosotros hemos encontrado lo que es proverbios, dichos cortos de sabiduría para poder aplicarlo a nuestra vida. Son proverbios de Salomón. Luego del capítulo 10 nosotros estuvimos estudiando una nueva forma, ¿verdad?, de lo que es esta sabiduría, y encontrábamos esa contraparte de entre el sabio y el necio. Fuimos hasta lo que es el capítulo número 22, en ese tipo de podríamos decir, de comparación que teníamos en esos proverbios. Luego nosotros vimos lo que son dichos de los sabios del capítulo 22 hasta el capítulo 25. Luego estudiamos lo que fue, ¿verdad?, los proverbios copiados por los varones de Ezequías hasta el capítulo 29. Y hoy vamos a estudiar Proverbios capítulo 30, un capítulo diferente porque no es un proverbio de Salomón, sino que este proverbio, como su misma palabra lo dice en el verso 1, son palabras de Agur. Agur dice hijo de Caque, y podríamos entender que esta es una persona sabia, pero no de renombre. Así que hoy vamos a estudiar lo que es este consejo que nos traen las palabras de Agur. Y es que este capítulo tiene ese trasfondo explicativo en cuanto a ese significado literario. Nos va a hablar acerca de lo rico y espiritual que son los proverbios. ¿Quién es Agur? Agur no es Salomón. Es un sabio desconocido fuera de este capítulo. Es alguien que no se conoce. El nombre Agur puede significar el recopilador, o sea, el que reúne. Lo que se sugiere que es una humildad más que fama. O sea, esa palabra Agur está diciendo el que recopila. No es un nombre para darse, podríamos decir, un renombre, una fama, sino que Agur es alguien que recopila. Este texto hebreo indica que sus palabras, fíjate bien, son una carga profética, no simples reflexiones humanas. Dios no solo usa a las personas grandes, como en este caso, ¿verdad? El nombre que ha venido a sonar a lo largo de todo este proverbio ha sido el nombre de Salomón, sino que también Dios usa a siervos humildes, que sus nombres no son tan conocidos, para poder transmitir sabiduría divina. Y aquí en este proverbio vamos a encontrar una temática bien hermosa porque nos va a hacer unas comparaciones interesantes. Desde el verso número 2 hasta el verso número 4, estas palabras de este sabio nos hablan acerca de lo que es la confesión de la ignorancia humana. Este hombre está diciendo en esta palabra: ciertamente yo soy más rudo que nadie, no tengo entendimiento humano. Agur está iniciando esta parte de este proverbio reconociendo cada una de las limitaciones que nosotros tenemos humanas, reconociendo como hombre esas limitaciones. Y él comienza diciendo, fíjate bien, no tengo entendimiento humano, o sea, no soy capaz. Eso es algo que nosotros tenemos que reconocer, que todos los seres humanos tenemos esas limitaciones. Pero luego él está diciendo, no aprendí sabiduría ni conozco la ciencia del santo.
Entonces, él está diciendo, yo no entiendo a Dios, no comprendo la sabiduría del Señor, no soy capaz de entender la ciencia que el Señor nos ha mostrado, porque aquí es donde nosotros entendemos que esas limitaciones que nosotros tenemos no somos capaces de entender ni de comprender la grandeza de nuestro Dios, la sabiduría de nuestro Dios, el consejo del Señor, la ciencia, ¿verdad?, profunda que el Señor tiene. Pero en el verso número 4, Agur nos regala una pregunta bien retórica. Y nos está diciendo, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién recogió las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los confines de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Si es que lo sabes. Primero que nada, son preguntas retóricas, preguntas que para mostrar si nosotros somos capaces de comprender plenamente quién es Dios y cuál es la capacidad que el Señor tiene. Además, este proverbio es un proverbio a la misma vez mesiánico, porque está diciendo si comprendes quién hizo eso y quién es su hijo. Fíjate, aquí está Jesucristo en este proverbio. Quizás nosotros pensamos que solo hay salmos mesiánicos, pero también hemos encontrado en las palabras de Agur proverbios mesiánicos. En estas preguntas retóricas en cuanto al conocimiento, porque este lenguaje que Agur está hablando en este momento apunta a la trascendencia divina. ¿Quién es? ¿Quién lo hizo? ¿Quién subió al cielo? ¿Quién descendió? ¿Quién encerró los vientos? ¿Quién puso límite? ¿Cómo afirmó los confines de la tierra? ¿Hay alguien que sea capaz? ¿Comprenden quién es? Así que nosotros entendemos que primero que nada, en esta primera parte de este proverbio de Agur, proverbio 30, en el verso 2 al verso 4, fíjate, nos está enseñando primero que nada que la verdadera sabiduría comienza con humildad, porque él reconoce que tenemos limitaciones humanas y que el ser humano no es capaz de conocer a Dios si Dios no se revela. No es que tú te planeas, quieres conocer a Dios. Es que la revelación del Señor a la vida del ser humano es lo más importante, porque es la única manera como nosotros podemos conocer a Dios. Porque Dios se va revelando al ser humano de manera personal y de manera individual para dar a conocer su poder, su excelencia, su grandeza, quién es Él. Luego en el verso 5 al verso 6 nos está diciendo la palabra que toda palabra de Dios es limpia y Él es escudo para los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprendas y seas hallado mentiroso. Toda la palabra del Señor es limpia. Él es escudo. La palabra limpia se refiere a refinada, probada, sin error. La Biblia no tiene error. La palabra de Dios no tiene error. Advertencia, nosotros no debemos de añadirle ni quitarle a la palabra del Señor. No puedes modificarla a tu manera. Ya la palabra en sí está limpia y es perfecta. Además nos anticipa el principio que se repite, ¿verdad?, en la palabra del Señor, que esa palabra es fiel y verdadera, que el cielo y la tierra pasará, pero no su palabra. La inspiración divina es suficiente en la Escritura y la palabra de Dios no necesita corrección humana. Ella en sí es completa, es perfecta. Luego en el verso 7 al verso 9 nos está diciendo: 2 cosas te he pedido y no me las niegues antes que muera. Vanidad y mentira aparta de mí y no me des pobreza ni riqueza, sino susténtame con el pan necesario. No sea que una vez saciado te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre robe y blasfeme contra el nombre de mi Dios. Está hablando de una oración. Este verso nos está hablando de una oración práctica que nosotros debemos de hacer delante del Señor. Pero es una oración con equilibrio, con dominio propio, una oración que no se va a los extremos. Señor, no me des riquezas, no vaya a ser que yo blasfeme.
Señor, pero tampoco me des pobreza, no sea que siendo pobre termine robando. Porque Agur reconoce que muchas veces la riqueza nos puede llevar al orgullo y la pobreza nos puede llevar al pecado a causa de la necesidad. Entonces, los dos extremos son peligrosos. Y Agur hace esta oración del verso 7 al verso 9. Primero que nada, no permitas palabras de vanidad ni mentiras, hablando de limpieza. Y luego está diciendo, está pidiendo. Es que cuando nosotros realmente somos piadosos, nosotros entendemos esa dependencia diaria de nuestro Dios. No es que en la abundancia, decir, bueno, y se me acabaron los problemas. A veces Dios quiere que dependamos de Él día a día. Le pasó a Israel cuando el Señor les empezó a dar el maná. Ese es un ejemplo hermoso. Encontrar a Dios cuando Israel va en el desierto, vemos a Dios alimentando al pueblo de Israel. Y le dice, cada uno salga por la mañana de su tienda, porque caerá pan del cielo. Pero el Señor les hace una sugerencia bien fuerte, yo diría una orden. Y le dice, no recojan más para el siguiente día, sino que cada día ustedes deben de recoger lo que se van a comer en ese día. Pero como siempre hay esa gente desobediente que no obedece la palabra del Señor, dice que hubo gente que agarró maná para guardar para el siguiente día. Y la sorpresa con la que ellos se encontraron es que el maná se había podrido, se había arruinado. Ellos se quedaron sorprendidos. Esto lo vemos en el libro de Éxodo, cómo Dios les da la orden y cómo el pueblo desobedece. Y les repite, dije, solo recojan el día a día. ¿Sabe lo que nos está diciendo esta historia? Nos está diciendo que nosotros debemos de depender día a día de nuestro Dios. Que no dependamos de nuestras propias fuerzas, sino que nosotros debemos de aprender a confiar en el Señor cada día. Y creo que Agur con su oración está diciendo, no te pido riquezas, no sea que blasfeme, pero no te pido tampoco pobrezas, porque también puedo ir por mi necesidad a pecar y allí te puedo fallar. Entonces aquí vemos que la verdadera piedad busca una dependencia diaria de Dios, no abundancia ni carencia extrema, sino una vida equilibrada. Y yo creo que eso es algo que todos queremos, tener una vida equilibrada, una vida donde nuestras necesidades sean provistas por el Señor, donde no tengamos que estar preocupados por situaciones que tenemos que pagar, por sobrevivir, sino que podamos tener una estabilidad donde podamos decir, ok, estoy bien. No soy rico, pero tengo todo lo que necesito, ¿verdad? No soy pobre porque tengo las cosas básicas. Y eso es importante reconocer en nuestra vida. Del verso 10 al verso 14, Agur está haciendo denuncia. Fíjate bien. En el verso 10 dice, no acuses al siervo ante su señor, no sea que te maldigas y lleves castigos. Hablando acerca de la calumnia. Agur está, en este caso, denunciando la calumnia. No seas calumnioso, no andes poniendo en mal a nadie. Además, en el verso 11 está denunciando la rebeldía generacional. Dice, hay generación que maldice a su padre y que a su madre no bendice. Hijos, nietos que no bendicen a su generación. Porque si tú no honras a tus padres, tú no bendices a tu padre. Si tú, aunque tus padres se hayan muerto, tú tienes que bendecirlos. Además que tienes que honrarlos. Deja de hablar en mal y lo negativo de ellos. Honra la memoria de tus padres. Y si están vivos, mucho que mejor. Pero hay generaciones que no lo hacen. Por eso Agur está denunciando la rebeldía generacional en el verso 11. Pero en el verso 12 está denunciando la hipocresía espiritual. Y dice, hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Gente que se siente a sí misma muy santa,
pero es hipócrita en cuanto a su relación con el Señor. Entonces vemos una hipocresía espiritual y hay gente que se acostumbra, que vive, ¿verdad?, en esa hipocresía, y Agur está diciendo, eso no es correcto. Luego en el verso número 13 está diciendo, hay generación de ojos altivos y de párpados altaneros. Igual, denunciando la hipocresía espiritual y denunciando el orgullo. En el verso 14 denuncia la opresión hacia los pobres, porque está diciendo que hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas son cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos entre los hombres. Lo que está haciendo del verso 10 al verso 14 es describiendo generaciones corruptas, arrogantes y crueles, que es un lenguaje poético totalmente fuerte el que está utilizando Agur, pero también está hablando de una sociedad que no tiene temor al Señor, que se vuelve arrogante, que se vuelve injusta y que se vuelve autodestructiva. En estos versos del 10 al 14 encontramos, después de su oración, ¿verdad?, tan equilibrada, hoy encontramos una denuncia, ¿verdad?, que este hombre sabio nos está regalando en el capítulo número 30. Pero del verso 15 al verso 31 cambia totalmente el lenguaje literario que nosotros encontramos en este proverbio. Porque aquí está Agur, está usando una fórmula hebrea. Es una fórmula que se utilizaba 3 cosas, 4 cosas. Es una fórmula para querer dar una enseñanza, un estilo literario para llamar la atención de sus lectores. Entonces, primero que nada, nosotros vamos a encontrar en este estilo literario hebreo que inicia 3 cosas y 4, así empieza, sobre cosas insaciables, sobre cosas pequeñas, pero que son más sabias que los sabios, y cosas que son majestuosas. Así que vamos a ver qué nos están diciendo. Cosas insaciables, verso 15 al verso 16. Dice, la sanguijuela tiene 2 hijas que dicen, dame, dame. 3 cosas hay que nunca están hartas, dice la versión que estoy leyendo, y aún la 4ª nunca dice, basta. El Seol, la matriz estéril, la tierra que no se sacia de agua y el fuego que jamás dice, basta. Si prestaste esa atención, lo que estaba diciendo es ese estilo literario hebreo. 3 cosas, 4 cosas, que son insaciables. ¿Y cuáles son esas cosas? Fíjate bien, vamos a ver las primeras 3. Número 1, está diciendo 3 cosas que nunca se sacian. Pero da una introducción. Y la introducción que está diciendo, está poniendo como ejemplo la sanguijuela. La sanguijuela es este animalito que chupa la sangre, que succiona y nunca se cansa. Entonces, en este primer bloque, Agur nos está regalando, ¿verdad?, esa introducción comparando cosas que nunca se sacian, es como la sanguijuela, que siempre están diciendo, dame, dame, dame. No sé si estás pensando en personas que nunca se sacian, que siempre están demandando, demandando y demandando. Hay relaciones tan tóxicas como las sanguijuelas. Así que presta atención. Así que la palabra del Señor está diciendo 3 cosas hay que nunca se cansan. Y la 4ª nunca dice basta. Número 1, el Seol. Hablando de la tumba, siempre está pidiendo muertos, ¿verdad? La matriz estéril, que siempre está recibiendo, pero nunca da. Y luego la tierra que no se sacia de agua. Una tierra que siempre está absorbiendo agua. Son comparaciones bien profundas que deberíamos de estudiarla cada una. Y luego dice la 4ª, acuérdate que el lenguaje literario es 3 cosas más la 4ª, el fuego que jamás dice basta, cosas que nunca se sacian, comparaciones, podría yo decir un poco superficiales, pero a la misma vez son profundas, para entender qué sucede científicamente con cada una de estas cosas que nunca se sacian. Pero luego nos está demandando del verso más adelante, nos está diciendo, ¿verdad?, que hay cosas pequeñas
pero que son más sabias que los sabios. Y te quiero llevar en este momento a este otro pasaje que nos está diciendo cosas que están ocultas en el verso 18. 3 cosas me son ocultas y aún cuarta tampoco conozco. El rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en medio del mar y el rastro del hombre sobre la muchacha. Profundo. Cosas que no dejan rastro. 3 cosas y aún hasta la cuarta. Me llama la atención la cuarta, el rastro del hombre en la muchacha. Porque la muchacha dice, me lavé y aquí no pasó nada. La serpiente cuando pasa por la peña, ¿verdad? El rastro del águila en el aire, tú no ves, no hay señales por donde pasó el águila. No ves a la serpiente cuando pasó por la peña. Y tampoco el rastro de la nave en el mar, no deja señas, se fue y no parece que por ahí pasó. Por eso dice en el verso 20, hablando del rastro del hombre sobre la mujer, en el verso 20, la mujer adúltera procede así, come, se limpia la boca y dice, no he hecho ningún mal. La mujer pecadora, porque no hay rastro de hombre alguno. Y yo quiero que tú entiendas esta palabra que realmente es profunda, porque el hombre no deja rastro en la mujer. Por estas 3 cosas, dice el verso 21, tiembla la tierra, y por una cuarta que no puede sufrir. Por el siervo llegado a ser rey, por el necio saciado de pan, y por la mujer aborrecida cuando se casa, y por la sierva cuando hereda a su señora. 3 cosas y luego 4. Estamos hablando, tiembla la tierra. Cuando alguien es siervo y le dan la corona de rey, esa persona va a ser soberbia. El siervo llegado a ser rey, el necio saciado de pan, un necio que nunca tuvo pero que después tuvo, agárrate, esa persona es orgullosa, temblará la tierra con el orgullo de ese hombre. Y luego está diciendo por la mujer que fue aborrecida en su casa, pero luego se hace de marido. O sea, esa mujer que un día fue menospreciada, pero ahora después tiene un hogar, ahora se cree, decimos nosotros, la última Coca-Cola del desierto. Y luego, la cuarta cosa, dice, cuando la sierva o la sirvienta hereda de su señora. Eso pasó allá en Génesis con Agar, cuando Sara le dio a su sierva Agar a Abraham y quedó embarazada y después se vio con el niño y menospreció a Sara. Eso ya pasó en la Biblia y creo que por eso los proverbios nos están recordando, ¿verdad? Ese tipo de cosas que son interesantes. Luego dice, hay verso 24, 4 de las cosas más pequeñas de la tierra que son más sabias que los sabios. Número 1, está viendo hacia la naturaleza y fue a ver Agur las hormigas. Las más pequeñas de todas las pequeñas, pero más sabias que todos los sabios. Las hormigas pequeñitas, está diciendo, fíjate bien, hormigas, pueblo que no es fuerte, pero en verano prepara su comida. Qué sabiduría de las hormigas. Luego nos dice los conejos, pueblos que no es vigoroso, pero hacen su casa en la piedra. Las langostas que no tienen rey, pero salen todas por cuadrillas. Y la araña, la que puedes atrapar con tu mano, pero esa aún está en los palacios reales. Así que cositas pequeñitas, pero que nos van a dar sabiduría. Qué bonito es ver la naturaleza. Y ver que Dios a través de la naturaleza también nos puede enseñar. A través de la naturaleza también nos puede regalar sabiduría. Es que con solo ver estos animalitos, no tienen capitán como las langostas, pero van en cuadrillas, son ordenadas. Los conejos tan temerosos, pero hacen su casa sobre la roca, debajo de la roca están escondidos. Las hormigas preparan su comida. En el verano, cuando viene el invierno, ellas están preparadas en sus cuevas. Y las arañitas, que aunque son tan indefensas, pero están en las casas, en los palacios reales. Entonces aquí él está usando la naturaleza para enseñarnos la sabiduría divina y muestra cómo Dios, incluso a través entre lo más pequeño, nos está enseñando. Dios regala sabiduría a través de su creación, como también a través de su escritura.
Y luego para cerrar del verso 32 al verso 33, fíjate, tenemos la última parte. Dice, bueno, vamos al verso 29, 3 cosas hay de hermoso andar y una cuarta que pasea con elegancia. El león fuerte entre todos los animales que no retrocede ante nada, el gallo altivo y también el macho cabrío y el rey a quien nadie resiste. El león hermoso ese no retrocede porque está hermoso, porque se ve lindo, porque no va a retroceder, hablando acerca de estos animales, ¿verdad? Que son majestuosos. Aún el gallo altivo, pero nos está diciendo animales con elegancia en su andar. Hermoso es ver al león caminando, al gallo todo erguido. Y en este caso también, ¿verdad? Está hablando al macho cabrío, muy elegante para caminar, pero también al rey a quien nadie resiste. 3 cosas y 4. Esa literatura hebrea, ese estilo literario que nos está regalando los proverbios. Pero luego para cerrar, tenemos al verso 32 y al verso 33, hablando acerca de no ensoberbecernos, de no llenarnos de orgullo. Dice, si neciamente te has enaltecido y te has propuesto hacer el mal, pon la mano sobre la boca. Ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla, y el que con fuerza se suena, las narices le sacará sangre, y el que provoca la ira causa contienda. Un llamado a la autodisciplina, al silencio, y antes de que el orgullo cause conflicto. La soberbia siempre va a venir y producir contienda. Recuerda que tú y yo lo que necesitamos es el dominio propio, que es una señal de la verdadera sabiduría. Recapitulemos este capítulo 30. Palabras de Agur, alguien no conocido, pero un hombre sabio que se reconoce como un recopilador, que a través de gente sencilla, humilde, poco conocida, Dios también nos puede enseñar. También aquí encontramos palabra de Dios, una palabra perfecta, la palabra de Dios es suficiente. El cielo y la tierra pasará, pero no su palabra. También quiero recordar que aprendimos la dependencia diaria del Señor. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros aprendamos a depender día a día de Él. Dios nos enseña a través de la creación, también la sabiduría. Y recordemos que también el orgullo destruye, pero que la humildad nos preserva. Eso es lo que aprendimos hoy con este Proverbios capítulo 30. Hermosa palabra de Agur que nos ha regalado mucha sabiduría en esta hora. Dios te bendiga.